Amén. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Amén. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios está conmigo, ¿de quién temeré? Amén. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Aleluya. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás.
no me soltarás en lo alto o en lo bajo, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás, no me dejarás, Señor. Te adoramos, Señor, te damos gracias. Bienvenido a este lugar, Señor. Recibe la alabanza de tu pueblo. Queremos cantarte, queremos llenar tu trono de adoración, Señor. Y queremos decirte gracias. Gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros. El otro día leí una frase que dice que Dios no está improvisando con tu vida. Y es que Dios no improvisa. Dios es más grande, Dios es más sabio, Él sabe más. Y Él tiene el control. Tú puedes ponerte delante de Dios y decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí están mis situaciones, aquí están mis tiempos, aquí están mis sueños, y Él hará. Deleítate en el Señor y confía en Él, y Él hará. ¿Verdad que dice eso la palabra? ¿Alguien puede decir que esto es verdad? ¿Puede levantar su mano y decir: Él obra? Dios no está improvisando. Sus planes no son nuestros planes y sus caminos no son nuestros caminos. Pero Dios es bueno y Dios sabe y Dios te ama. Y todo lo que Dios hace está provocado por su amor y su misericordia. Ten esto siempre claro, ¿vale, iglesia? ¿Sí? Señor, gracias, gracias, gracias. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie puede señalarme. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Una vez más, a tus pies. A tus pies de mi corazón. A tus pies entrego lo que es. Tal y como soy, vengo ante tu presencia. Al lugar de mi seguridad, Señor, donde nadie puedes señalar. Y tú me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, y hoy me postro, aleluya, a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí
más alto, más grande. estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, Más grande. estar a tus pies. Oh sí, Señor, en esos momentos donde lo único que podemos hacer es postrarnos a tus pies y orar, Señor. Ahí es donde tu Espíritu Santo se mueve, Señor. Porque tú te fortaleces en nuestra debilidad, porque tu gracia se desata cuando yo no puedo, cuando yo no tengo más que hacer. Tú desatas tu poder y tu gracia, Señor. Gracias, oh Dios. Aleluya, aleluya. Aquí permaneceré, postrado a tus pies. Permaneceré a los pies de Cristo. Muchas veces, Iglesia, cuando estamos atravesando momentos difíciles, cuando vemos que el mundo está muy mal, siempre se nos ocurre decir, y yo lo creo, Dios tiene un propósito con esto, Dios tiene un propósito con aquello. Y a nuestros ojos, que nosotros sabemos, que nosotros tenemos puesta la mirada en una gloria futura, eterna, tiene sentido, pero para la gente que no conoce al Señor, eso hay veces que puede hacerle daño. Y yo me pregunto si el propósito que Dios tendrá con eso no será que su iglesia se levante en oración, como esa viuda de la que me estaba acordando ahora y de la que me acuerdo mucho últimamente. Aquella viuda que no dejó de orar y de inquirir y de molestar a ese juez, y ya dijo, mira, le voy a hacer por pesar, le voy a conceder porque... Pero yo me pregunto muchas veces si no será eso lo que Dios quiere de nosotros, que seamos como esa viuda. Ese es nuestro propósito hoy, Iglesia. ¿Confiamos o no confiamos en que todo aquello que pida, lo confiamos en que nos será dado, que nos será hecho? Yo lo creo, que Dios responde la oración de su pueblo. Hermanos, donde hay 2 o 3 reunidos, y aquí estamos mucho más que 2 o 3. Yo creo que Él responde y que Él sana y que Él cubre las necesidades de su pueblo. Pero cuando regrese el Hijo del Hombre, está en el mismo contexto que lo de la viuda. ¿Hallará fe en la tierra? Vamos a levantarnos, Iglesia, estamos cantando que no hay lugar más grande. No quiero estar en otro lugar. A tus pies, Señor, el lugar de mi seguridad, a tus pies. Creo firmemente que cuando estamos débiles, el poder de la gracia de Dios se desata en nuestra vida. Yo lo creo firmemente. Y hay necesidades hoy en medio nuestro. Hay hermanos que tienen necesidad. No vamos a dejar de orar, de doblar nuestra rodilla, porque Dios responde, es un Dios bueno. ¿Tú lo crees? No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies.
este lugar de tu presencia. Llena este lugar de tu presencia. Descender tu poder. Llénanos, Señor. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí. Yo creo en ti, amén. En ti, en mí. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantarte mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llénanos, llena este lugar de tu presencia, para descender tu poder a los que estamos. Dilo conmigo, yo creo en ti, Jesús, y en lo que tú estás haciendo, yo creo en lo que harás en mí, aunque no lo vea, aunque no lo sienta, yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso
podemos parar de alabar tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Te adoraremos, Señor. Aquí estás, te puedo sentir, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Tú eres milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Tú eres, oh Señor, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así es él, aleluya. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, una vez más, amén. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Y aunque yo no lo vea, está sobrando. Aunque yo no lo sienta, está sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás. Puedes cantarlo conmigo, iglesia. Aunque yo no lo vea, levanta tu voz. Está sobrando. Tú siempre estás. Amén. Tú siempre estás. Tú no te detienes, Señor. Y aunque yo no lo vea, está sobrando. Aunque yo no lo sienta, está sobrando. Tú siempre estás. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así
cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, Dios de milagros, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, así eres tú. Dios de milagros, Dios de promesas. Qué poderosa es tu palabra, qué poderosa es tu presencia, Señor. Qué poderoso el nombre de Jesús. Todopoderoso eres, Señor. Así eres tú, tú no cambias. Te bendecimos, gracias, Señor. ¿Qué tal? Buenos días, hermanos, iglesia. Que Dios os bendiga en esta mañana y que la palabra que traigo nos haga reflexionar. Quiero empezar diciendo que es una palabra dura y la verdad no sabía si compartir esto o compartir otra cosa que tenía también, pero hay que compartirla porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios y todo lo que está escrito aquí es palabra de Dios. Con lo cual, dice la Escritura que la Escritura está inspirada por Dios para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos. Amén. Para advertirnos también. Así que voy a compartir este mensaje que Dios ha puesto en esta semana en mi corazón, porque escuchando y viendo cosas, pues, bueno, vamos a orar. Señor, te doy gracias por la oportunidad y el privilegio que tú me das para compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, que instruye, que corrige, que redarguye, que enseña, Señor, pero también que nos advierte. Mi Dios, que podamos ser hacedores de ella, que podamos atesorar esta palabra que voy a compartir de tu parte, Señor, y que lo tengamos en cuenta, Señor. Gracias te doy por cada persona que ha podido venir, por cada hermano. Te pido que tú los bendigas, que abran sus corazones a este mensaje que tú tienes para ellos, Señor. Gracias te doy. Úngeme, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo y quítame, Señor, todos nervios. Gracias te doy, Señor, porque tú eres el todo en mi vida, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Lo digo muchas veces, lo más complicado es empezar, ¿verdad? A ver cómo... La introducción. Muchas personas pueden pensar que el hecho de venir a la iglesia, que el hecho de ser religioso es algo bueno, ¿verdad? Muchas personas lo pueden pensar. De hecho, antiguamente, cuando te echaban novio o novia, lo primero que te preguntaban era el padre de la novia, ¿en qué trabajas? Ah, pues yo trabajo, soy arquitecto. Ah, bien, vamos bien, eres arquitecto. O sea, la cartera segura. ¿Y crees en Dios? Sí, creo en Dios. Ah, pues también, bien. O sea que, buen partido. Este hombre
cree en Dios, es religioso, está bien. Eso es básicamente a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Que el pensar que el hecho de ser religioso pues es bueno, independientemente de la religión que uno profese. Independientemente de eso. Es mejor, así que es mejor guiarse por principios espirituales, ¿no? Que ser dominado por nuestras pasiones carnales o nuestras inclinaciones pecaminosas, ¿verdad? Pero a mí me parece, a mí no, al Señor, a Jesús, creo que no comparte esta opinión que estoy diciendo. Y más cuando leemos lo que dice Jesús a los líderes religiosos en su tiempo. Si vamos a Mateo 21, versículo 31, dice, Jesús les dijo que los publicanos y las rameras iban delante de ellos en el reino de Dios. Y estos eran, los publicanos y las rameras, eran los dos grupos más despreciables de la sociedad en ese tiempo. Los publicanos, recaudadores de impuestos, que estaban nada más que pidiendo, y las rameras, todos sabemos quiénes eran las rameras o qué es una ramera. De hecho, cuando leemos los evangelios, que ahora estamos estudiando la vida de Cristo, vemos como las palabras más duras que Jesús pronuncia es a estos dos grupos religiosos, a este grupo religioso, a los escribas y a los fariseos. Así que, de acuerdo con lo que Jesús nos dice, la religiosidad puede ser un obstáculo incluso mayor que el vicio para entrar en el reino de Dios. Lo voy a repetir porque es lo contrario a lo que la mayoría piensa. La religiosidad puede ser un obstáculo incluso mayor que el vicio para entrar en el reino de Dios. Iglesia, se puede ser religioso, practicante, no simplemente religioso nominal. Se puede comportar uno externamente como una persona moral, decentemente, tener una buena relación con los demás, o sea, tener una buena reputación con la gente. Y no solo ir camino al infierno, sino estar arrastrando a los demás. Y esta es una de las lecciones que vamos a aprender hoy. Vamos a Marcos, capítulo 12, versículo 38. Como parte de su enseñanza, Jesús decía, tengan cuidado de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas. Ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Se apoderan de los bienes de las viudas a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Jesús, versículo 41, se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcacias del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás.
Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. O sea, todo lo que tenía para vivir. Si vemos el contexto, Jesús está en Jerusalén con sus discípulos y va y entra en el pueblo, en el templo. Y aprovechando que el templo estaba lleno de judíos, porque habían venido a la fiesta de la Pascua, aprovecha la ocasión para dar una advertencia pública contra los escribas y los fariseos y para dar una enseñanza a sus discípulos en privado, usando el ejemplo de esta viuda. Vemos primero la advertencia de Jesús. Versículo 38. Tengan cuidado de los maestros de la ley. En la Reina Valera dice, tengan cuidado de los escribas. En Mateo 23 encontramos, si nos vamos al Evangelio de Mateo, encontramos un recuento de advertencia mucho más amplio, más extenso, en contra de esos escribas. Solo aquí solamente en este Evangelio se incluye a los fariseos, que era la secta religiosa a la que pertenecían los escribas. Por una parte, y es verdad, a los judíos les debería extrañar, ¿no?, estas palabras de Jesús, los judíos que estaban en ese momento en el templo. ¿Por qué? Porque se entiende que los escribas eran expertos, sabios en la ley de Dios, sabios en las Escrituras. Tenían la responsabilidad de interpretar correctamente la ley de Dios. Y no solamente de interpretarla, sino también de aplicarla, de hacerla aplicar a los demás en todas las áreas de la vida. Eran como si fueran los pastores de Israel, como si fueran los mentores de la gente, del pueblo, donde los guiaban al pueblo de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa era la misión, ¿no?, de los escribas. No solo a nivel espiritual, no solo a nivel religioso, sino a todos los niveles. Los escribas debían proteger espiritualmente a la nación, enseñándoles la verdad y cuidándoles de que no se equivocaran. Pero el Señor Jesús les advierte, curioso, que tengan cuidado de ellos. Les está diciendo, protegeos de los que os protegen. Cuidado, protegeos de los que os protegen. En Mateo 23:15, Jesús se dirige a los escribas y les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. El orgullo y la avaricia de estas personas lo querían cubrir con una mano de pintura, con una mano de religiosidad. De ahí las palabras de Jesús en Mateo 23. Versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Versículo 28. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Palabras duras, ¿verdad? Duras no, durísimas. Hipócritas. Y luego les dice todo lo que hacen. El problema de estas personas es que estaban más pendientes
de lo que se veía por fuera. Estos hombres lo único que querían era mantener la apariencia. Es lo que les está básicamente diciendo el Señor Jesús. No estáis nada más que aparentando. Apariencias y apariencia. Marcos lo detalla, lo muestra en un pasaje, en el pasaje, pero de una manera más comprimida, ¿no? Más resumida. En el versículo 38 que hemos leído: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Dice la Reina Valera. Algunos pueden pensar, bueno, ¿y qué pasa porque tengan largas ropas? ¿Qué problema hay? El problema no es que llevaran las ropas largas en sí mismo, sino en la motivación con que lo hacían. ¿Por qué? Si nos vamos a Números, al libro de Números, al capítulo 15, 38, el Señor le habla a Moisés y les dice: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor para ponerlos por obra. Es un recordatorio que le estaba haciendo Dios al pueblo, que debían guardar, mejor dicho, sus mandamientos. Y para que se acordaran, tenían que hacer eso en sus ropas largas. Lo que pasa es que algunos, con el paso del tiempo, esas ropas largas lo usaban como un símbolo de piedad. Cada día las hacían más largas y se paseaban, para dar la impresión de que eran más santos que nadie. Dice Mateo 23:5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos de sus mantos. También dice en el versículo 38, y amaban las salutaciones en las plazas. O sea, que les gustaba que les saludaran. Se paseaban con sus ropas largas. Yo soy más santo que nadie. Y encima les gustaba que les saludaran. El problema, ¿sabéis cuál era? Se paseaban como pavos reales, como los pavos que tenemos aquí en Aranjuez, los pavos reales, que cuando vas a los jardines, yo los he visto, los ves y de repente hacen ¡bum! Y despliegan su plumaje precioso. Pues eso hacían, paseándose como pavos reales, con sus flecos, para que todo el mundo les saludara, les rindiera pleitesía. Mateo 23:7 dice que amaban que la gente los saludara con respeto y que les llamara rabí, maestros. En otras palabras, tenían el deseo de ser exalzados, con títulos pomposos, maestro. Eso es lo que les está diciendo Jesús. Porque hay personas que les gustan los títulos. Hay gente que le gustan los títulos. Hay pastores que les gustan que no les llamen pastores. Ahora les gusta que les llamen apóstoles. Apóstol. Versículo 39. Ocupar las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas.
Y no me estoy refiriendo a ocupar los primeros asientos y las primeras sillas en las sinagogas, aquí en la iglesia, por ejemplo, aquí no. Hay gente que se pone en primera fila porque le gusta ver mejor o oye mejor. No. Lo que Jesús está condenando es el deseo de estar en los mejores lugares, en los lugares más visibles, estar más cerca del, en este caso del anfitrión, si le ha invitado. Cuando llegan los invitados, ahí estar en primera fila. Ahí, aquí estoy yo, que se me vea. Con mis ropas largas, con mis mantos largos, y aquí en primer lugar. Donde iban, querían ser el centro de atención, para que la gente les pudiera ver. Y para que la gente se dieran cuenta que ellos eran especiales, no como los demás. Pero ¿sabéis qué? Creo que la característica peor de estas personas, de estos escribas, era, lo dice el versículo 40, que devoraban las casas de las viudas y por pretexto hacían largas oraciones. El Señor Jesús les está diciendo, estos recibirán mayor condenación. Recordar que ellos eran como los pastores, como los mentores, ellos tenían que guiar al pueblo espiritualmente. Lo que se supone que estaban dispuestos a guiar, a este pueblo, ¿no? A las ovejas de Dios, del rebaño de Dios. Tenían que guiarlos. En cambio estaban actuando, está diciendo este versículo, que devoraban las casas de las viudas. Estaban actuando como auténticos lobos. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son como lobos rapaces. Porque una de las cosas que hacían era convencer a estas viudas, que estaban viudas, no tenían marido, tenían sus bienes, y lo que querían era convencerlas para que ellos pudieran gestionar sus bienes, sus pertenencias. Y estas viudas dirían, pues, ¿qué mejor que ellos? Que son maestros de la ley, son moralmente rectos. ¿Qué mejor? Mis bienes y mis pertenencias están en las mejores manos. Eran lobos vestidos de ovejas y se disfrazaban de ovejas para ocultar su rapacidad. Es la viva imagen, iglesia, la viva imagen de los pastores que Dios condena en Ezequiel 34. Vamos a leerlo. Ezequiel 34. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han
dispersado. Cuidado. No estoy hablando solamente de los pastores, estoy hablando de todos nosotros, porque nosotros somos pastores de nuestro hogar, de nuestra casa. Y tenemos que tener cuidado. Cualquier similitud con pastores, evangelistas, con predicadores de la prosperidad en el día de hoy no es coincidencia. Cualquier similitud con la doctrina de la prosperidad no es coincidencia. Y no voy a hablar de la doctrina de la prosperidad, lo dejo ahí. Es el mismo espíritu diabólico que mueve a estos pastores, los pastores de la prosperidad. Con que solamente un matiz, porque si no prosperas es porque no tienes fe. Si no das es porque no tienes fe. Si tu vida no prospera, no tienes fe. El Señor no ha venido al mundo para que tengamos un Mercedes ni un Rolls Royce, ni para que ninguno caiga enfermo. No. El Señor ha venido al mundo para salvarnos de nuestros pecados, incluyendo el pecado de la avaricia, del orgullo. Él ha venido para que nos reconciliemos con Dios. Él vino a librarnos de la esclavitud de vivir para nosotros mismos y mostrarnos que el mayor bien en la vida consiste solamente en conocerle a Él. Aunque no tengamos riquezas, aunque no tengamos posesiones, aunque no tengamos ni salud. La mayor riqueza es conocerle a Él. Segunda de Pedro 2:14 dice: tienen los ojos llenos de adulterio, se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. El Señor toma muy en serio esa religiosidad hipócrita que esconde el orgullo y la avaricia bajo una apariencia de piedad. De ahí los famosos ayes de Mateo 23. Pueden engañar al mundo, pueden engañar al mundo o a medio mundo, pero a Dios no le van a engañar. A Dios no le engañan. Dice Proverbios 21:2 que todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Señor pesa los corazones. Iglesia, esta palabra es dura, pero hay que conocerla. Hay que conocerla y hay que saberla. Esta palabra está aquí porque el Señor ha querido que esté aquí. No está aquí para que conozcamos cómo eran los escribas y fariseos. El Espíritu Santo inspiró a Marcos para que dejara esto aquí como una advertencia para todos nosotros, para que nos cuidemos de esos hombres, porque son un peligro. Y es que hoy día existe.
Dice la palabra que en los últimos tiempos aún los escogidos serán engañados. Pero ahora viene lo contrario. Viene el contraste entre la religiosidad y lo que es una verdadera devoción. No ser religioso, sino una verdadera devoción. Y lo vemos en el versículo 41. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero que muchos ricos echaban grandes cantidades. O sea, que después de advertir, de dar una advertencia en contra de los líderes religiosos, Jesús se va al patio de las mujeres, se sienta y empieza a observar cómo la gente está echando dinero, sus ofrendas, en unas urnas. Cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, dice la palabra. Pero un detalle, cómo echaban el dinero, no cuánto echaban. No cuánto. ¿Por qué? Porque el tema sigue siendo la actitud de uno, la actitud del corazón. No cuánto echas, sino cómo lo echas. ¿Cómo lo echas? ¿Por qué? Dios es el dueño del oro y de la plata. A Dios no le hace falta el dinero. Dios no necesita benefactores. Él sabe todo. Sabe todo. Y sabe la motivación y el desprendimiento con que nosotros, y con qué desprendimiento damos nosotros nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Él sabe y conoce el corazón. Los ricos echaban grandes cantidades de dinero y dice la Escritura que echaban monedas de cobre. El dinero en esa época eran monedas de cobre y yo me imagino que iban pues como los ricos tienen mucho, iban con sacos y llegaban al arca del tesoro y empezaban y vaciaban todas las monedas, ¿no? Y se oía todo el ruido como echaban. Por eso no he dicho que no es la cantidad, sino la forma que lo hacían. Se oía todo. Y de repente llega esta viuda, pobre no, pobrísima. Yo creo que incluso hasta indigente. Y echa 2 moneditas de nada. Lo más pequeño que existía en ese tiempo, nada. Vosotros sois los más viejos del lugar. ¿Os acordáis de los reales? Los reales, antiguamente se pagaba con reales. Carmen me dice, sí, real. 2.000 reales. 3.000. Los reales era la moneda más pequeña que existía. Pues yo me imagino, pongo ese símil, ¿no? Pues echaban lo más bajo, esta mujer, lo más pequeño. Tan pequeño era que cuando lo echaba no sonaba. No sonaba. Imaginaos, los ricos acercándose, echando todo, las monedas de cobre y sonando a lo bestia, y ella, con sus 2 moneditas, ¡pum! Pero ¿sabéis qué? Dice el versículo 43. Entonces, llamando a sus discípulos, Jesús llama a sus discípulos y le dice, venid y ver esto. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba impresionado con lo que estaban echando los ricos, con lo que estaban ofrendando. Jesús estaba impresionado, o lo que le impresionó es la ofrenda de esta viuda. Lo que esta viuda estaba ofrendando le llamó la atención. Por eso llamó a sus discípulos diciéndoles, vengan a ver esto, venid a ver esto. No os podéis perder esto. ¿Por qué? Porque quiero daros una lección.
quiero daros una lección. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Por qué? Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento, todo lo que tenía para vivir. Esa era la lección que Jesús les estaba dando. El problema no es la cantidad, el problema es el corazón. ¿Qué evidenciaba la ofrenda de esta viuda acerca del corazón, de su corazón? 3 cosas. Evidenciaba primero que Dios era su verdadero tesoro. Segundo, que su gratitud hacia Dios era inmensa, grandísima. Y tercero, que esta viuda solo dependía de Dios, enteramente de Él. No dependía del dinero. Lo que Jesús les está enseñando es que el corazón de esta mujer era para Dios. Y el corazón de esta mujer estaba solamente en Dios, en Jesús. La religiosidad o la falsa religiosidad personifica a los escribas y a los fariseos. La verdadera devoción personifica a esta mujer viuda. La falsa religiosidad surge de un corazón orgulloso y soberbio. La verdadera devoción es el producto de un corazón humilde, de un corazón agradecido. La verdadera devoción es aquella que tiene a Dios como su más grande tesoro, aunque no tengamos absolutamente nada. El Salmo 73 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. La falsa religiosidad da a Dios las obras de nuestro tiempo, las obras de nuestros bienes, las obras de nuestras capacidades, las obras de nuestras energías, las obras de todo lo que tenemos. La verdadera devoción se entrega a Dios completamente, para que Él haga con nosotros lo que quiera. Amén. Y yo pregunto, ¿en cuál de estos 2 grupos estamos? ¿Falsa religiosidad, entre comillas, o verdadera devoción? No estoy preguntando si procesas ser un ser cristiano, ni estoy preguntando si eres miembro de la iglesia. No, esa no es la pregunta. Lo que estoy preguntando es que a la luz de este pasaje, si tú eres un mero religioso o no. Si eres un mero religioso, porque has aprendido a adaptarte a un estilo de vida. En el contexto del cristianismo, ¿no? De ser cristiano. Has aprendido a adaptarte a la iglesia. O puedes decir de corazón, que a pesar de tus luchas, a pesar de tus debilidades, a pesar de tus tentaciones, que todos las tenemos, que nos asedian cada día, todos, podemos decir que nuestra devoción y entrega es a nuestro Señor Jesucristo.
El Señor no entregó parte de su vida. El Señor no entregó parte de su vida. Él se entregó totalmente para salvarnos. Iglesia, pidámosle al Señor que destruya todos los ídolos de nuestro corazón, porque todos tenemos nuestros ídolos, todos, aunque nos creamos que no. Lo que pasa es que a veces están ahí muy, muy escondidos. ¿Por qué? Porque esos ídolos pueden estorbar nuestra pasión y nuestra devoción por el Señor. Y como la viuda, que Jesús, que Dios, sea nuestro único tesoro. De tal manera, Iglesia, que Él sea el todo en nosotros. Amén. Vamos a orar. Sí, Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias por esta advertencia, Señor. Yo te pido, mi Dios, que quites todos nuestros ídolos de nuestros corazones, Señor, que sepamos darte todo lo que tenemos, Señor, no lo que nos sobra, sino que tú seas el Rey de nuestras vidas, que tú gobiernes nuestras vidas completamente, que tú ocupes completamente nuestro corazón, no la mitad, 3/4, sino el corazón entero, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender de tu palabra. Gracias te doy, mi Dios, por esta advertencia que tú nos das. Que pongamos la mirada en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a no equivocarnos. Ayúdanos, Señor, a poder discernir cuando vengan falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, Señor. Te doy gracias por tu palabra. Gracias porque es viva y porque es eficaz. Y porque si tú has puesto esto, es porque quieres, Señor, que lo tengamos en cuenta. Gracias te doy, mi Dios, por este tiempo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Palabras duras, pero está aquí. Está aquí. Y debemos meditar en ello. Vienen tiempos difíciles, hermanos, vienen tiempos difíciles. Estamos en los últimos tiempos y cada vez yo me doy cuenta y oigo noticias y leo que nos tenemos que agarrar a la palabra. Tenemos que ser cristocéntricos. Agarrarnos a la palabra porque, como dice y como he dicho, en los últimos tiempos aún los escogidos nos engañarán. Y si el Señor ha puesto esta palabra aquí, es por algo. Amén. Que Dios os bendiga.